Shalom. Nos encontramos nuevamente desde la ciudad de Jerusalén, Besirat Yishmaya, con el permiso del cielo, para transmitir un nuevo mensaje de Torah. En esta ocasión continuamos con el tema sobre los sabios del segundo templo y la transmisión de la sabiduría del pueblo de Israel, de la Torah, de la aplicación de las leyes, y cómo es que esta se fue transmitiendo después de la destrucción del templo. Después de que la profecía terminó, hablamos que Shimon HaTzadik fue el último que se sentó a discutir con la gran asamblea, con profetas sobre la ley, y él transmitió a sus alumnos, y después de 3 generaciones de grandes sabios llegamos a la generación de Hillel Shammai. Vimos cómo es que esta transmisión de conocimiento también se fue dando en periodos de complejidad, por el sometimiento del gobierno persa al principio, después por el gobierno griego, y cómo la dinastía de los Hashmonaim, los macabeos, expulsan al gobierno griego, instauran por 100 años un gobierno judío en la tierra de Israel, y a la par que ellos gobernaban, el Sanedrín, el cuerpo de justicia, el cuerpo rabínico, se fortalecía. Y llegamos al periodo en el que Alexander Yanai y Alexandra Shalom Zion Amalcá, Shalom Zion, son los que gobiernan en el pueblo de Israel desde la dinastía Hashmonaíta, desde la familia de los sacerdotes. Y cómo es que Shalom Zion Amalcá apoyaba a la dirigencia rabínica, pero su esposo Alexander Yanai apoyaba a los Tzedukim, a los saduceos, y cómo esto les dio fuerza. Hablamos de los 2 hijos de ellos, Aristóbulos y Orcanus, que son los que mantienen el poder. Habíamos hablado de que Aristóbulos es expulsado al sur del país, Orcanus mantiene Jerusalén, y que Orcanus es el que daba apoyo al rabinato, al Sanedrín, y Aristóbulos apoyaba a los Tzedukim, a los saduceos. Y cómo es que Aristóbulos sitia Jerusalén, toma el control de Jerusalén, expulsa a los rabinos y fortalece a los Tzedukim, que en su mayoría, hay que decirlo, eran Kohanim, sacerdotes también. Entonces, este gobierno de sacerdotes fortalece a una secta sacerdotal para que quieran ellos subir a tomar cabeza en lo que es la transmisión, la dirección del pueblo de Israel desde la parte espiritual. Y es en ese momento cuando llegan Hillel y Shammai a la dirección del pueblo de Israel. ¿Por qué Hillel y Shammai son tan importantes? Ellos llegan justamente en este momento en el que Aristóbulos y Orcanus pelean, y llega a la tierra de Israel, por invitación de ellos, el gobierno romano. El gobierno romano los quita y deja a Herodes. Ahora, Hillel y Shammai son 2 piezas fundamentales en la transmisión de la Torah oral en el pueblo de Israel. Habíamos hablado que Hillel tenía una visión más, ¿cómo decirlo?, comprensible de cierto aspecto para con las personas, y Shammai era un poco más estricto. Y al respecto nos cuenta el Talmud que hubieron 3 personas que quisieron convertirse, y vinieron primero a Shammai. Uno le dijo: yo quiero convertirme con la condición de que me asegures que voy a ser el sumo sacerdote. Esta persona solamente había escuchado de lo que el sumo sacerdote realizaba, pero no sabía que para llegar a ser sumo sacerdote tenías que ser solamente de la familia de Aarón. Obviamente, cuando llega con esta petición a Shammai, Shammai cree que lo está tomando
a broma le está tomando el pelo y lo corre. Cuando llega esta persona, llega con Hillel y le lo recibe y dice, sí, sí, te voy a enseñar cómo vas a poder ser el sumo sacerdote. Hace su conversión, empieza a estudiar, profundiza en los estudios y llega un momento en el que él solo se da cuenta de lo que él pidió no era posible porque él no pertenecía a la tribu de los levitas y no pertenecía a la familia de Aarón. Entonces él solo reconoce que es imposible llegar a ese momento, pero agradece a Hillel que le enseñó con amor, con paciencia y que le permitió acercarse al pueblo de Israel y a la Torá del pueblo judío. Hay otra persona que también viene, eso está en el Masejet, en el tratado de Shabbat del Talmud, que otra persona viene y le dice a Shammai, enséñame toda la Torá mientras estoy parado sobre un pie, o sea, en un pequeño tiempo. Y Shammai le dice, la Torá es inmensa, no te puede ser enseñada en un minuto o dos. Así que también lo corre, llega a donde está Hillel y le dice, enséñame la Torá mientras estoy parado en un pie. Y él le dice, no hagas a otros lo que no quieres que te hagan. Y dice, ahora te voy a enseñar cómo es que eso se aplica. Y le empieza a explicar todos los mitzvot, todas las ordenanzas que hay en la Torá. Y después de un tiempo él se da cuenta de que Hillel le dio un paliativo para su respuesta y después le explicó todo lo que había detrás de ella. Y se da cuenta, dice, gracias a Hillel y a su paciencia, que pude acercarme bajo la Shejina, abajo de la presencia divina dentro del pueblo de Israel. Eso no quiere decir que Shammai era un perverso o era un malvado, pero tenía una forma más estricta de ver el entendimiento de la Torah. Habíamos explicado también que en el Masejet, en el Talmud, en el tratado de Eruvin, explican que Shammai e Hillel solamente discutieron en 3 puntos. Ahora, si Shammai e Hillel solamente discutieron en 3 puntos, sobre la Torah no concordaban, ¿cómo es que más adelante sus alumnos llegan a hacer escuelas tan diferentes que tienen a veces formas de ejecutar la ley que parecen opuestas? Y la respuesta es esta, que en el periodo en el que Herodes gobierna, él se da cuenta de que la fuerza del pueblo de Israel está en el Sanedrín, está en Jerusalén. ¿Y qué hace él? Toma el Sanedrín y lo divide en 5 secciones y las dispersa por todo Israel. Así, dividiendo a los sabios del pueblo, divides al pueblo. Así que tomó a todos los alumnos de Hillel, los puso en un lugar, tomó a todos los alumnos de Shammai, los puso en otro lugar. Y con el paso del tiempo, Hillel se enfocaba en el estudio de Hillel y Shammai y sus alumnos en el estudio de el entendimiento de la ley como ellos. Por supuesto que había gente que venía y traía, pero el hecho de cerrar las casas de juicio, los Beit Din, hace que también la discusión ya no sea como antes, que en el Beit Din se sentaban todos en el templo y todos juzgaban juntos y las ideas contrapuestas salían con más facilidad. También esto es lo que fomenta en el periodo en el que Herodes gobierna que las sectas se fortalezcan, como habíamos dicho, ya con Aristóbulos, la secta de los Tzedukim, la secta de los saduceos se había fortalecido. Pero ahora con Herodes se fortalece más porque ahora el rabinato ya no es un único cuerpo con la fuerza que tenía. Y por eso también las otras sectas también se fortalecen. ¿Por qué? Porque ahora no hay un cuerpo centralizado que pueda llamar la atención al resto de las facciones dentro del judaísmo. Y esto fue la estrategia de Herodes para debilitar al pueblo. Hay varias narraciones de cómo los alumnos de Shammai y los alumnos de Hillel estudiaban juntos pero se contraponían. Y cuentan que en una ocasión se sentaron y decretaron 18 decretos y que en ese día los alumnos de Hillel fueron mayoría y cuando llegaban más alumnos de Hillel no los dejaban entrar para que se dictaminara conforme a ellos la ley. Explican más adelante por qué tuvo Beit Hillel el mérito
de que la ley se decretara en su favor y no en favor de la casa de Shammai, Beit Shammai. Y sobre eso hay una discusión que los sabios se sentaron a discutir. Bueno, vamos ahora a delimitar exactamente cómo va a aplicarse la ley, como lo dice la casa de Hillel o como dice la casa de Shammai. Dicen que en ese momento llegaron a una discusión tan fuerte que no podían decidir por ellos. Se escuchó una voz en el cielo que dijo: la halajá, el cumplimiento de la ley, va a ser como lo especificó Beit Hillel. Me preguntan los de ellos por qué. La respuesta es, dicen, Beit Shammai enseñaba cómo ellos opinaban que tenía que hacerse la ley, pero Beit Hillel opinaban de una forma, pero también no solo te enseñaban cómo ellos entendían la ley, sino también cómo Beit Shammai entendía la ley. Dicen, y por el mérito de enseñar las dos opiniones, la suya y la de los otros, por ese mérito tuvieron la bendición, tuvieron el mérito de que la ley fuera como ellos. Y eso nos explica la profundidad de lo que es la transmisión de la Torah del pueblo de Israel. Incluso que la gente que no opina como tú también transmite su opinión, transmites la forma en la que ellos entienden la Torah. Y entonces tú dices, de su opinión y de mi opinión yo entiendo así, por esto y por esto y por esto. En otras palabras, la casa de Hillel podían armonizar las dos opiniones y de las dos opiniones sacar y llegar a la conclusión que ellos llegaban. Pero la casa de Shammai aparentemente no podía armonizar las dos opiniones y por eso tenía que omitir la opinión de Shammai, porque no podía armonizar con ellas, pero Hillel sí. La casa de Hillel tenía la facilidad, la bendición, la sabiduría de poder armonizar las dos opiniones y decir, por esto, a pesar de que ellos piensan así y de que yo pienso así, estas son las razones por las que yo opino de esta forma. Y dicen, en mérito de eso es que la voz del cielo dictaminó que la halajá, la ley, iba a ser como Beit Hillel. De Hillel vamos a ver que van a nacer sus hijos y sus nietos, van a ser una gran dinastía de rabinos que van a seguir siendo la cabeza del pueblo de Israel. Pero también por el lado de Shammai tuvo grandes alumnos como Baba Ben Buta, que era uno de los más grandes sabios en la época del templo. Y de hecho muchas de las enseñanzas que tenemos en el Talmud sobre cómo eran los servicios en el templo, las tenemos narradas por Baba Ben Buta, que fue un gran sabio. A pesar de eso, vemos también que Baba Ben Buta, a pesar de que es de la escuela de Hillel, él sí tiene algunas opiniones muy pequeñas en las que él dice, no, esto es como en la casa de Shammai. Entonces, tampoco es que todos los alumnos de Shammai fueran así, pero había sus excepciones. Algo que escuché últimamente de un rabino que escribió un libro sobre la casa de Shammai, donde él trae todas las fuentes del Talmud de Jerusalén, donde se habla de la casa de Shammai en una forma diferente. Y él explica, dice, la casa de Shammai, tenemos que entender que también la casa de Hillel y la casa de Shammai, las dos escuelas, dice, una cuestión eran los líderes de la escuela y otra los seguidores. Dice, los líderes entre ellos se entendían porque eran sabios de Torah, pero la gente que no era estudiada y que solamente aprendía cómo ejecutar la ley, la gente que eran los seguidores, dice, ellos no tienen esa facilidad. Dice, pero estamos viendo que también dentro de cada forma de estudio, dentro de cada casa de estudio, también habían los sabios y el pueblo que seguía esa opinión, que se acomodaba a esa opinión. Y eso es lo que quería transmitir al respecto. Que muchas veces la ley es así porque la forma en la que la gente ve la vida es de esa manera. Shammai veía una vida religiosa más estricta porque ellos eran gente de generaciones y generaciones y generaciones que cumplían la ley de esa forma. Y esa era la forma en la que ellos encontraban tranquilidad en su servicio con Hashem. Pero la casa de Hillel, dice, también eran gente que tal vez estaban alejadas de lo que era el estudio de la Torah, venían y se acercaban. Y entonces para ellos recibir una ley como la de Beit Shammai era muy difícil porque no están acostumbrados a eso. Pero hay que empezar desde lo básico y eso es lo que traía Beit Hillel. Y eso es, digamos, la virtud de Beit Hillel, que tenía esa
esa enseñanza de su maestro, a tratar de acercar a la gente que estaba lejana, como este ejemplo de los conversos que vienen a Hillel y le dicen, yo quiero convertirme con esa condición. Y a pesar de que no es factible, él no les dice que no, le dice, ven, te voy a enseñar. Sí, te voy a enseñar. Y ya que le enseñó, entonces ellos por su propio conocimiento se dan cuenta de que lo que piden no es factible. Igualmente con la casa de Hillel, cuando recibe a la gente alejada de la Torah, le dicen, sí, mira, ven, yo te voy a enseñar, vamos. Y ya una vez que ellos están dentro de lo que es el mundo de la Torah, del estudio de la Torah, se dan cuenta de lo que pedían no era factible, o de que la forma en la que ellos veían la vida ahora tiene más sentido, pero tiene que haber un paso entre la gente que no guarda y la gente que es sumamente observante por generaciones. Y esta conexión entre la casa de Shammai, que era, digamos, los más estrictos, con la gente que no estaba alejada de la Torah, era la casa de Hillel. Y justamente me parece interesante que los planes de Hashem son perfectos, porque justamente la casa de Hillel y la casa de Shammai llegan al pueblo de Israel en un momento crucial en el que el pueblo de Israel está a 150 años, 200 años de salir al exilio por 2 milenios. Y si la casa de Hillel y la casa de Shammai en ese momento no se hubieran fortalecido, tal vez lo que hoy se perdió del pueblo había sido 10 veces más, Hasbe Shalom, Dios no lo quiera. Pero porque llegó a Shammai y llegó a Hillel, hubo dos formas de ver la Torah para dos diferentes tipos de judíos. Un tipo de judío que llevaba un tiempo de observación, y para un tipo de judío que está alejado, pero siempre tiene una puerta abierta para acercarse a la Torah. Y para mí ese es el mensaje más importante, que Hashem, como vamos a ver también más adelante, con Rabbi Yehudá Hanassi, que él va a ver la necesidad de que el tiempo que se avecina es difícil, va a ser muy difícil, de pruebas muy grandes para el pueblo de Israel. Y por eso prepara el camino, como lo hicieron Beit Hillel y Beit Shammai, lo va a hacer Rabbi Yehudá Hanassi con el escrito de la Mishnah, y después Rabami y Rabashi con el escrito del Talmud. Esperamos que este estudio de Torah ha sido de instrucción, que nos ayude a entender un poco más lo que es el mundo de la halajá, del Talmud, por lo menos un poco de luz que traiga al respecto sobre el tema, porque es algo muy recurrente en el estudio del Talmud, que vemos Beit Hillel y Beit Shammai, y a veces no entendemos al fondo por qué es que hay dos escuelas. Lo dice la Torah, lo dicen los sabios. Hay una Torah, pero 70 interpretaciones. Hubo 70 sabios con Moshe para entender y estudiar la Torah. Y cada sabio que llega al pueblo de Israel trae más luz al respecto de cada tema. Cada parashá, cada mes, cada año que volvemos a estudiar ciertos textos, entendemos nuevas cuestiones al respecto. Y eso fue lo que vinieron a aportar los sabios en su época. Por el momento nos vamos a despedir, pero esperamos que nos encontremos nuevamente para un estudio de Torah, que Hashem nos conceda refuá, reshlema al pueblo de Israel, buenas noticias para la gente que nos acompañe, donde quiera que se encuentren. Desde las ciudades de Jerusalén reciban un saludo y bendiciones. Shalom.